Pues nos quedamos en Génesis 12, ¿no es cierto? Ahí que hemos estado viendo la vida de Abraham y cómo Abraham fue llamado por Dios y le dio una promesa, ¿no es cierto? Pero esta promesa, hermanos, no fue por los méritos de Abraham, ¿sí? ¿Por qué fue? Por la pura gracia de Dios, ¿no? Todo lo que Dios da es por su gracia. Y este es el paralelo para nosotros, hermanos, como creyentes, porque todos nosotros, ¿qué somos? Pecadores, ¿no es cierto? Todos somos pecadores delante del Señor y sin embargo, Dios nos ha salvado por su gracia. ¿Y saben algo, hermanos? A pesar de que Dios nos da a nosotros la capacidad de poderle obedecer por medio de su Espíritu Santo, a pesar de que Dios produce en nosotros, como dice la Escritura, el hacer, ¿no es cierto? Como el querer por su buena voluntad. A pesar de todo esto, hermanos, aún así vivimos en pecado. Aún así pecamos en contra de Dios. Todavía luchamos con tendencias pecaminosas y cada vez ese pecado, hermanos, que nosotros hacemos delante de Dios nos expone al juicio de Dios. Pero podemos decir que gracias a Dios somos salvados, ¿no es cierto? Porque vean lo que dice Romanos 8:1. Si me acompañan a Romanos capítulo 8, versículo 1, hablando de la misericordia de Dios para nosotros los creyentes, dice Romanos capítulo 8, versículo 1. ¿Ya lo tenemos? Dice así Romanos 8:1. Ahora pues, escucha, ninguna condenación hay para los que están ¿en quién? En Cristo Jesús. Los que andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Pero vean, ninguna condenación hay para nosotros que andamos con Cristo. Entonces, si tú eres un verdadero creyente, ya no vas a enfrentar la condenación eterna. O sea, ya no vas a enfrentar el infierno. Sin embargo, por nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros pecamos, ¿no es cierto? ¿Y eso a qué te lleva? Ya no te lleva al juicio, ya no te lleva a la muerte eterna, ya no te lleva al infierno. Pero cuando tú pecas, sí te lleva a algo. ¿Sabes a qué? A la disciplina del Señor, a la disciplina de Dios. Porque ve lo que dice Hebreos 12:17. Hebreos 12, versículo 17. Hebreos 12, versículo 7, no 17, 7. Hebreos capítulo 12, versículo 7. ¿Ya lo tenemos? Dice así, Hebreos 12, 7. Si soportáis la disciplina, escucha, Dios os trata como a hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿Se dan cuenta? Pero dice versículo 8, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. O sea, lo que está diciendo aquí el autor de Hebreos es que si tú pecas en contra de Dios, Dios te va a disciplinar porque Él te ama. ¿No es cierto? Y tú, hermano, tienes que estar consciente de que hay un castigo para tu pecado. Hermano, no pienses que porque ya eres hijo de Dios, pues ya no pasa nada. Y entonces eres inmune al castigo de Dios, ¿no? Al contrario, porque tú eres hijo de Dios, cuando tú pecas, Dios te va a disciplinar. Porque tú eres un hijo y su padre quiere lo mejor para su hijo. Pero otra vez, hermanos, Él ya te justificó, Él ya te salvó. Tú no irás al infierno por causa de tu pecado gracias a que Cristo pagó por nosotros, ¿no es cierto? Pero cuando pecas, sí mereces la disciplina de Dios en ese momento, porque Él es justo, ¿no es cierto? Él es santo. Y aparte, como dice el texto, tú eres un hijo, Él es tu Padre celestial. Y cuando pecas, entonces mereces la disciplina de manera inmediata. ¿No es cierto? Hermanos, quiero que se den cuenta que esto nos debe de ayudar a no tomar nuestro pecado a la ligera. Tú tienes que estar consciente que si pecas, Dios te va a disciplinar.
Porque quizás, hermano, tú estás pasando algo desagradable el día de hoy, porque quizás tú estás pecando en contra de Dios y no quieres dejar ese pecado. Y Dios te está disciplinando, pero tú no te estás dando cuenta, porque quizás tú estás cegado con esa idea de que como yo soy hijo de Dios no me va a pasar nada. Y probablemente, hermanos, tu pecado te está llevando a ese problema. Así que te animo, hermano, a que tú examines tu vida, que veas dónde estás parado el día de hoy, porque quizá tu pecado sea la razón de este día malo que tienes. Dense cuenta, hermanos, Dios disciplina, esa es una realidad. Yo no lo estoy asegurando, hermano, pero yo estoy simplemente animándote a que examines tu vida como estás delante del Señor. Ahora, cuando nosotros vemos la palabra de Dios, hermanos, nosotros nos podemos dar cuenta que Dios ejerce su paciencia, ¿no es cierto? Dios ejerce su gracia de manera inmensa, porque, hermanos, así tú tengas el más mínimo pecado, eso es malo delante de Dios. Y aparte, hermanos, aunque tú tengas el más mínimo pecado, eso te hace hacedor de la disciplina de Dios. Por ejemplo, hermanos, vean lo que pasó con Corintios, 1 Corintios 11, 29. 1 Corintios 11, versículo 29. Quizás una historia muy conocida porque la hemos leído muchas veces. 1 Corintios 11, versículo 29. 1 Corintios 11, versículo 29, ¿ya lo tenemos? Dice, porque el que come y bebe indignamente, hablando de la Santa Cena, aquí el contexto, Pablo está exhortando a los hermanos de Corintio, ¿no?, acerca de la Santa Cena, y le dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, escucha, juicio come y bebe para sí, por lo cual, vean la consecuencia de haber pecado indignamente, tomar la Santa Cena, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros. ¿Y muchos qué? Duermen. Nota que estos hermanos no tomaban en serio la Santa Cena. Y entonces, ¿qué pasaba? Enfermaban hasta tal punto de morir físicamente. Hermanos, esto merecemos. Por el más mínimo pecado que cometemos, nosotros merecemos la disciplina del Señor. Pero otra vez, hermano, no me malentiendas. Tú como cristiano, tú como creyente, tú no vas a ir al infierno, porque Dios ya te declaró justo a través de la vida, muerte y resurrección del Señor Jesucristo, ¿no es cierto? Pero cada vez que pecas como cristiano, sí mereces la disciplina de Dios. Pero ¿qué pasa? La gracia del Señor, el amor de Dios es tan grande que quizás no recibes la disciplina que mereces, porque su amor y su gracia es grande. Porque, hermano, date cuenta cómo Dios está disciplinando a Corintio, ¿no es cierto? A la iglesia de Corintio, con muerte física. Ponte a pensar, y nosotros nos hemos librado de eso. ¿Por qué? Por pura gracia. Por pura gracia. Porque, hermanos, si no fuera por la gracia de Dios, nuestra misma condición sería esta. Estaríamos enfermos y quizás muertos. Pero, hermanos, es una realidad. Dios a veces no nos quita estas bendiciones temporales, a pesar de mucho que pecamos, porque Él es un Dios de gracia. Él es un Dios de misericordia. Es cierto, ya no nos deleitamos en el pecado. El pecado ya no es un estilo de vida para mí. Yo lucho por dejar el pecado. Pero si somos sinceros, a veces se nos escapa algo, ¿no es cierto? Y pecamos en contra de Dios. Y esto, hermanos, nos hace otra vez acreedores a que Dios nos discipline de manera rigurosa e inmediata. Sin embargo, Dios siempre no lo hace. Dios siempre no lo hace. Y eso es gracia. Eso es gracia. Y justo eso, hermanos, es lo que vamos a ver en la vida de Abraham. La pura gracia de Dios. Y hay que darle gracias, hermanos, a Dios,
por su gracia que ha mostrado en nuestra salvación, pero también, hermanos, hay que darle gracias a Dios por su gracia en nuestro pecado. Eso es lo que nos enseña la vida de Abraham. Darle gracias a Dios por su gracia en nuestro pecado. ¿Ok? Ahora hay que recordar rápidamente, hermanos, de dónde venía Abraham. Abraham venía de su tierra Ur de los Caldeos, ¿no? Una tierra idólatra, ¿no es cierto? Y entonces Dios, ¿qué le dice? Salte de esa tierra y te voy a dar una tierra, ¿no es cierto? ¿Y a dónde lo lleva? A Canaán, ¿no es cierto? Entonces él llega a Canaán y ¿qué pasó ahí? Hubo una sequía, ¿recuerdan? Hubo una sequía muy grande, hubo hambre, y vean Génesis 12:10 para recordarlo. Génesis 12, versículo 10, vean. Génesis 12, versículo 10. Dice Génesis 12, versículo 10. Hubo entonces hambre en la tierra y descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque, escucha, era grande el hambre en la tierra. Vean, hermanos, Abraham decide irse ¿a dónde? A Egipto. No se fue a la tierra de Ur de los Caldeos, sino simplemente él lo que hizo fue bajar un poco a Egipto, porque Abraham creía en la promesa de Dios. ¿Cuál era la promesa de Dios? ¿Recuerdan? Ajá. Te voy a dar una tierra, una descendencia, una nación y bendición, ¿no es cierto? La tierra que estás pisando, Abraham, refiriéndose a la tierra de Canaán, te la voy a dar, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, vean, aquí Abraham tenía una fe enorme que no decide irse lejos de Canaán, ¿no? Cuando tú ves esto, hermanos, en la vida de Abraham, aquí tú puedes decir, ¡qué bárbaro! Abraham, hermanos, sí es un héroe de la fe, sí es un hombre de fe, porque él siempre está teniendo fe en su vida, él siempre está creyendo en Dios. Pero nota, hermanos, cómo Abraham al final es un hombre común y corriente como todos nosotros. Sí es cierto, versículo 1 al 10 se ve una obediencia a Dios, ¿no es cierto? Pero en los siguientes versos, hermanos, es un hombre que peca, es un hombre que cede a la tentación, es un hombre que ya no cree en la palabra de Dios. Así somos nosotros, ¿no es cierto? Hoy obedezco a Dios, hoy me esfuerzo por tener fe en Dios, pero el día de mañana yo caigo en la tentación me gana, yo peco en contra de Dios. Ayer le dije a Dios, Dios, yo no te voy a fallar y ahora ya te fallé, ¿no es cierto? Porque así somos, hermanos. Esta es nuestra naturaleza. Y Abraham era igual. Versículo 11, vean lo que pasó. Versículo 11 dice, Abraham decidió ir a Egipto y aconteció que cuando estaba para entrar a Egipto, escucha, dijo a Sarai su mujer, he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. Por estas palabras, hermanos, nosotros podíamos pensar, mira, Sarai era una jovencita, ¿no es cierto? Porque el comentario de Abraham como que no tiene sentido, ¿no es cierto? Pero, hermanos, no era así. ¿Cuántos años tenía Sarai en este momento, saben? No, tenía 65 años de edad, ¿ok? O sea, Sarai, hermanos, para esta época, pues ya no era una quinceañera, pero era una mujer atractiva, de acuerdo a lo que está diciendo el texto, ¿no es cierto? Hermano, si nosotros nos ponemos a pensar en esto, en este texto, lo vuelvo a repetir, como que se oye raro que Abraham diga que Sarai es hermosa, ¿no es cierto? Oye, Sarai, tú eres muy hermosa. Sí, era una señora de edad, ¿no es cierto? Era una señora grande. En nuestra época, hermanos, aquí Sarai ya pertenece en la categoría de la tercera edad. Ella ya tendría su tarjeta del INAPAM, ¿no es cierto? Esta es la realidad que podemos ver aquí, hermanos. Pero bueno, tenemos que entender, hermanos, que para la época en la que vivían ellos, ella era una mujer longeva. Ella, por así decirlo, estaba en sus primaveras. ¿Saben a qué edad murió Sarai? Vean lo que dice Génesis 23:1. Ahí lo dice. Génesis 23:1. Vean lo que dice Génesis 23, versículo 1.
Génesis 23, versículo 1, escucha, dice, fue la vida de Sara 127 años. Exacto, ¿cuántos años vivió Sara? 127. Entonces, en la historia de Génesis 12, Sarai tiene la mitad de su vida. Entonces se entiende que gozaba de una fuerza, ¿no es cierto? Se entiende que gozaba de una virtud. Aparte, ve lo que dice Génesis 11:30. Génesis 11, versículo 30, ahí atrásito. Génesis 11, versículo 30, dice, mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Ahora, esto, hermanos, nos ayuda a comprender aún más que quizás a esa edad de 65 años, por eso Sarai era hermosa. Porque obviamente, hermanos, su desgaste físico no era igual a una mujer que estaría embarazada. Para esa época quizás ya tendría más de 5 hijos, ¿no? Entonces, se puede entender, hermanos, por qué Sarai era hermosa. Pero vean, aquí en el texto de Génesis 12, hermanos, podemos ver que Abraham está consciente de que su esposa es muy hermosa, ¿no es cierto? Pero quiero que veas algo. Aquí Abraham no es que la ve hermosa porque es su esposa, no. La ve hermosa porque Sarai es hermosa. No solo a los ojos amorosos de su esposo. No es como ustedes, hermanitas, que cuando ven a su esposo muy hermoso, están ahí bien enamorados porque están enamoradas. No, hermanos, Sarai era hermosa a los ojos de muchos porque ella era hermosa. Entonces, versículo 11, vemos que Abraham hace énfasis en la hermosura de Sarai, ¿no es cierto? Y vean versículo 12. Y cuando te vean los egipcios dirán, su mujer es, y me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Nota, hermanos, cómo aquí Abraham está mostrando miedo, ¿no es cierto? Él tiene temor por su vida. Él teme porque verán a Sarai que está tan guapa que los egipcios van a decir, esta mujer es para acá, me quedo con la señora y a este lo matamos. ¿No es cierto? Aquí Abraham tiene miedo de eso. Pero nota algo importante. Nota, hermano, cómo este miedo, este temor de Abraham lo está llevando a hacer una estrategia con Sarai. Porque dice versículo 13. Vean cómo el miedo lo orilla a hacer una estrategia. Y dice versículo 13, ahora pues, di que eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. En otras palabras, hermanos, Abraham le propone a Sarai una cosa. ¿Sabes qué? Mentir. Le propone mentir. Si nos ponemos exigentes, hermanos, de acuerdo a Génesis 20:12, ella era su media hermana, ¿no es cierto? Pero, hermanos, aquí Abraham está diciendo una verdad a medias, porque también era su esposa. Pero quiero que notes, hermanos, ahora qué contraste hay tan grande en Abraham. Versículo 10, él no decide regresar a Ur de los Caldeos porque creía en la promesa de Dios, creía en el llamado de Dios, ¿no es cierto? La fe de Abraham, hermanos, está por los cielos, es una fe enorme. Pero versículo 11 al 13 cambia todo. Vemos a un Abraham flaqueando, vemos a un Abraham débil en su fe. Es un contraste muy grande, ¿no es cierto? Porque, mira, hermanos, solo piensa en esto. Dice versículo 2, ahí Génesis 12, versículo 2, Dios le dice, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y y engrandeceré tu nombre y serás bendición. ¿No es cierto? Dios, hermanos, le dice, te voy a dar una nación grande. ¿Eso qué implica? Que él tiene que tener un hijo. ¿No es cierto? Si le va a dar una nación, entonces Abraham tiene que tener un hijo. Pero en este momento de su vida, hermanos, Sarai, ¿qué es? Estéril. Es estéril. ¿Ellos tienen la posibilidad de tener hijos? No. Pero aún así, sabiendo eso, Abraham mostraba una fe. Abraham creía en Dios. Pero versículo 12 cambia todo.
teme por su vida. Aquí hay una falta de fe. Porque, hermanos, si fuera Abraham como en los primeros versículos, ¿qué tendría que decir Abraham? Dios me prometió una descendencia. Entonces yo me imagino que en algún momento Sarai va a tener un hijo mío. ¿Cómo lo va a hacer Dios? No lo sé, pero Dios me lo prometió. ¿No es cierto? Pero Abraham no hizo esto. Abraham, ahora que se ve en una situación acorralada, en una situación de peligro, ¿qué dice? Sí, es cierto, Dios me prometió un descendiente, ¿no es cierto? Entonces, no me tienen que matar, Sarai, para que yo pueda tener un hijo y así Dios pueda cumplir su promesa. Hermanos, ¿se están dando cuenta de cómo Abraham implícitamente quiere ayudarle a Dios a cumplir su promesa? Implícitamente esto está pasando. Abraham quiere guardar su vida para que Dios cumpla su promesa. Tengo que estar vivito y coleando, si no, pues Dios no va a cumplir su palabra, Dios no va a cumplir su promesa. Hermanos, esto es falta de fe. Esto es falta de fe. Ahora estamos viendo a un Abraham que incrédulo. Y esta incredulidad lo está mostrando con mentiras. Él tenía que haber confiado plenamente en Dios, no ser desobediente. Él no tuvo que mentir. Aquí Abraham está pecando, ¿no es cierto? Quiero que notes, hermanos, cómo es una realidad. Abraham no está fuera de nuestra realidad. Él no está fuera de nuestra realidad. Porque igual que él, nosotros podemos llegar a mentir por no creer la palabra de Dios. Porque, hermanos, realmente no creer en la palabra de Dios te va a llevar a pecar. Por ejemplo, este versículo lo conocen perfectamente. ¿Qué dice el Salmo 23, versículo 1? Ajá. Eso dice, ¿no es cierto? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Dios promete ahí que será nuestro proveedor. Nosotros somos sus ovejas, sus hijos, Él es nuestro pastor y nada nos va a faltar. David sabía perfectamente eso porque era un creyente, ¿no es cierto? Y ahora que tú lo lees, hermanos, ahora que tú lo sabes, ¿qué es lo que pasa en nuestras vidas? A veces hay incredulidad. A veces hay incredulidad en nuestra mente. A veces parece que esas palabras que estás leyendo, hermanos, se van desapareciendo cuando las vas repitiendo. Sí, es cierto, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Me volteo y la ansiedad empieza en mí. La preocupación empieza en mí. ¿Será que Dios sí me proveerá? Hermanos, la preocupación pecaminosa empieza a entrar, ¿no es cierto? O quizá yo tengo una necesidad, me vi apretado de dinero y digo, Jehová es mi pastor y nada me faltará, pero tengo que pagar esta cuenta, mejor robo, porque necesito cubrir mi dinero, necesito sacar de este problema. Se me hace fácil, hermanos, quizás pedir prestado y no pagar lo que pedí prestado. Y me endeudo. ¿Por qué? Porque no estás confiando en la palabra de Dios. Esto pasa, hermanos. Cuando nosotros no creemos en la palabra de Dios, esto nos va a llevar a algo, a pecar en contra de Dios. Si tú no crees la palabra de Dios, esto te va a llevar a mentir, te va a llevar a robar, te va a llevar a blasfemar el nombre de Dios. Señor, no que tú eras el proveedor, no que tú eres el todopoderoso, y entonces hay pecas. ¿Se dan cuenta? Hermano, ¿cuál es tu actitud delante de la palabra de Dios? ¿Tú crees en la palabra de Dios? Aunque parezcan que las cosas vienen a mal. ¿Tú confías en la palabra de Dios aunque nada te esté saliendo bien? Hermanos, tienes que examinar tu corazón. Porque si tú no confías en la palabra de Dios, entonces tienes que arrepentirte de la incredulidad que tienes. Tienes que hacerlo. Eso le estaba pasando a Abraham. Abraham ya no estaba creyendo en la palabra de Dios.
Por eso Génesis 12:12, por eso cuando ve Abraham a los egipcios, él le dice a su mujer, ¿no es cierto? Me van a matar porque eres hermosa, ¿no es cierto? Y te van a hacer vivir a ti y a mí, ¿no? Y versículo 13, ahora entonces, Sarai, di que tú eres mi hermana para que me vaya bien por causa tuya. Y escucha al final del versículo 13 que le dice, y viva mi alma por causa de ti. Quiero que notes algo aquí, hermanos. Aquí Abraham no solamente está pecando de mentira, no solamente está pecando de incredulidad. ¿Sabes también de qué está pecando? De ego. Aquí hay un egoísmo puro. Otro pecado, hermanos, que sale por no creer la palabra de Dios. Porque quiero que te des cuenta, ¿Abraham está pensando en su esposa? No. Él no está diciendo, oye, pero si esto te lleva a exponerte a la fornicación, al adulterio, pero si esto te lleva a otro peligro, ¿está pensando eso Abraham? No, él no está pensando en Sarai, él solo está pensando en sí mismo, en salvar su vida, ¿no es cierto? Pero hermanos, quiero que te des cuenta, aquí hay un principio bíblico potente, enorme. ¿Sabes cuál es ese principio? El principio es, escucha, las mentiras siempre están acompañadas del orgullo, del egoísmo. Es el principio. Las mentiras siempre están acompañadas o siempre están motivadas por el egoísmo. O sea, hermanos, por obtener algo personal, por obtener algo que a ti te interesa, tú buscas mentir y tú buscas no creerle a Dios en su palabra. Aquí está claro, ¿no es cierto? Y hermanos, eso pasó con muchos personajes de la Biblia. ¿Recuerdas a Esaú y a Jacob? Esaú y Jacob. ¿Recuerdan cómo Jacob se disfrazó de su hermano Esaú? ¿Él qué hizo? Él mintió para obtener la bendición de su padre Isaac, ¿no es cierto? Él mintió porque él quería algo personal. Él quería recibir algo. Entonces, hermanos, nota cómo la mentira realmente está movida por el orgullo, por el egoísmo. ¿Saben a quién también le pasó esto, hermanos? Ahí en Mateo 26, a Pedro. A Pedro le pasó esto. Cuando negó al Señor Jesucristo 3 veces, ¿qué hizo? Él mintió para salvar su vida, ¿no es cierto? Él dijo, yo no lo conozco. Y entonces mintió para salvar su vida. Él pensó primero en él. El egoísmo, hermanos, ya estaba moviendo para que él mintiera, ¿no es cierto? Y hermanos, puedo seguir con muchos ejemplos de cómo la mentira, hermanos, está movida por el egoísmo. Siempre, siempre. Y entonces, cuando nosotros mentimos, es porque buscamos un beneficio personal. Y no te importa la gloria de Dios. No te importa cómo tu mentira puede dañar a los que te rodean, porque tú solamente estás pensando en ti. Espero, hermanos, que tú no tengas este mal hábito de ser egoísta. Espero que no tengas este mal hábito que te va a llevar a la mentira, porque la mentira, hermanos, es sumamente perjudicial. Solo quiero que veas la vida de Abraham. ¿Qué está haciendo Abraham aquí, hermanos? Está exponiendo a su esposa, está exponiendo a su mujer a un peligro sumamente grande, ¿no es cierto? Pero a él no le importa. Otra vez, la mentira nunca está sola. La mentira siempre va a estar acompañada de otros pecados. En el caso de Abraham, ¿de qué pecados? Incredulidad y egoísmo, ¿no? La pregunta es entonces, ¿yo cómo lucho contra eso? ¿Tú cómo luchas contra ese pecado, hermanos? Es más fácil de lo que piensas. Ve lo que dice Colosenses 3:8. Colosenses 3, versículo 8, ve lo que dice Pablo en Colosenses 3, versículo 8. Colosenses 3, versículo 8.
¿Ya lo tenemos? Dice Colosenses 3, versículo 8. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Y escucha versículo 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Note, hermanos, la mentira es un pecado que tenemos que dejar. Dice Pablo, versículo 8, pero ahora ¿qué? Dejad también. ¿Cómo luchas contra el pecado? Dejándolo. O sea, debes de esforzarte para ya no hacerlo. Esta palabra de dejad, hermanos, en griego es apotitemi. Apotitemi, que se traduce como despojar o quitarse. Pero la idea, hermanos, de esta palabra es como si te estuvieras quitando la ropa. Tú tienes que quitarte el pecado. Tú no tienes que traer puesto, dice Pablo, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, las palabras deshonestas, ni las mentiras. Tú te las tienes que quitar, dice Pablo. Tú tienes que hacer algo, hermano. Tú sabes cuando vas a mentir, ¿no es cierto? Tú sabes cuando vas a cometer ese pecado. Entonces dice Pablo, cuando vayas a hacer eso, cuando estés consciente de eso, quítatelo. No lo hagas. No hagas este pecado. ¿Te das cuenta, hermanos? El pecado, hermanos, no es que se vaya solo, ¿eh? No es que un día te despiertes y ya eres el más santo. No. Dice Pablo, tienes que ¿qué? Quitártelo. Quítate el pecado porque eso deshonra a Dios. Y si tú pecas, te expones ¿a qué? A la disciplina de Dios. Y sobre todo, hermanos, a las consecuencias negativas grandes que te traerá ese pecado. Entonces, hermanos, ¿qué debería de haber hecho Abraham? Lo que también tenemos que hacer nosotros. Confiar en Dios. Confiar en su palabra. Porque cuando tú confías en Dios y cuando tú confías en su palabra, eso te va a llevar ¿a qué? A producir una fe. Obviamente, hermanos, desde el punto de vista humano, pues, el mentir, por supuesto que va a traer un beneficio aparente a tu vida. Es algo obvio. Pero tú debes de estar consciente que cuando tú crees la palabra de Dios, Dios en ese instante te va a bendecir. Porque tú estás creyendo lo que Él está diciendo. Pero cuando no crees esa palabra, ¿qué vas a hacer? Te vas a acercar más al pecado. Tú tienes que hacer lo que dice Pablo. Deja la mentira. Apártate de eso. Y entonces esto, hermanos, te va a llevar a buscar más la gloria de Dios. Te va a llevar a buscar la honra para Dios. Y por supuesto, implícitamente el beneficio está para ti. Porque Dios bendice a los suyos, ¿no es cierto? Dios bendice a los que aman su palabra y a los que obedecen su palabra. Entonces, hermanos, así tú puedes vencer la mentira, dejándola, creyendo en la palabra de Dios y dándole la gloria al Señor. Ahora, nota algo, hermanos. Después de que Abraham hace todo este plan pecaminoso, ve lo que pasa Génesis 12:14. Después de este plan tan pecaminoso, Génesis 12, versículo 14, vean lo que pasa. Génesis 12:14, y aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él. Y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Pasó como Abraham dijo que iba a pasar, ¿no es cierto? Porque Sarai era hermosa. La vieron, la llevaron con Faraón por su belleza y obvio, porque dijeron que Abraham era su hermana, ¿no es cierto? Era hermana de Abraham. Pero quiero que notes algo, hermanos. Pasó exactamente lo que planearon, ¿no es cierto? Entonces, nota, ¿aquí mintió Abraham solamente? No.
También mintió Sara, ¿no es cierto? Ambos estuvieron de acuerdo. ¿Saraí estuvo mal al mentir? Porque, hermanos, alguien puede decir, ¿qué tiene que ver aquí Sara con la mentira? Si ella se está sometiendo a su marido. Ella solo está obedeciendo lo que su esposo está diciendo. ¿No es cierto? Pero, hermanos, no va por ahí. ¿Sabes? Saraí aquí es un ejemplo de qué? Aquí, hermanos, Saraí es un ejemplo, escucha, de sumisión pecaminosa. De sumisión pecaminosa. ¿Tú sabías, esposa, que tú puedes tener una sumisión pecaminosa? Tú puedes tener una sumisión pecaminosa porque, sí es cierto, la Biblia te manda que te sometas a tu marido, ¿no es cierto? Es más, por si no lo sabes o para que te acuerdes, ve lo que dice Efesios 5:22. Efesios 5:22. Efesios capítulo 5, versículo 22. Ve lo que dice Pablo. Efesios 5, versículo 22. Dice, escucha, las casadas estén sujetas ¿a quiénes? A sus propios maridos, como al Señor. O sea, tú mujer casada, esposa, debes de estar sujeto a tu marido en todo. Pero hay una sola excepción. ¿Sabes cuál es esa excepción? Está en Hechos 5:29. Ve lo que dice Hechos 5:29. Por un lado, las escrituras te dicen, sométete, esposa, a tu marido en todo. Pero vean lo que dice Hechos 5:29. Hechos capítulo 5, versículo 29. ¿Ya lo tenemos? Hechos 5:29 dice, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. En su contexto, hermanos, aquí le están prohibiendo a los apóstoles y a los demás cristianos a predicar el evangelio. ¿Ok? Pero esto en la aplicación, hermanos, puede ser en muchas áreas de nuestra vida, incluyendo a ti como esposa. Tú te tienes que sujetar a tu marido en todo, ¿no es cierto? Pero si eso que te está diciendo tu marido te lleva al pecado, te lleva a que tú peques, entonces dice las escrituras, es necesario que obedezcas a Dios antes que a tu marido. Porque nota, hermanos, aquí Lucas, quien está escribiendo el libro de Hechos, utiliza la palabra necesario, ¿no es cierto? Es necesario obedecer a Dios. Esa palabra de necesario, hermanos, en griego es dei, que se traduce como obligación. Es una obligación. No es que lo vas a pensar. No es que vas a decir, quizás, Señor, lo tengo que obedecer o no porque es mi marido. No, no, no. Si Él te está llevando a pecar, es una obligación obedecer primero a Dios. Entonces, hermanos, Saraí, ¿qué tenía que haber hecho? ¿Obedecer a Dios o a su marido? Pues a Dios y no a su marido. Hermano, obviamente, lo vuelvo a repetir, esto pasa con varias áreas de sumisión, incluyendo tu trabajo. Tú te sometes a tu jefe, excepto cuando él te manda a pecar, ¿no es cierto? Tú te sometes a tu gobierno, a tu autoridad civil, excepto cuando te lleva a pecar. Hijo, tú te sometes a tus padres, excepto cuando te llevan a pecar. Y podemos hablar con todas las áreas de sumisión, ¿no es cierto? Pero quiero que notes, hermanos, cómo Saraí pecó. Pecó al haber sido cómplice de Abraham, ¿no es cierto? Espero, hermanitas casadas, que no hayan sido ustedes cómplices del pecado de sus esposos. Porque la tentación sí es muy fácil. La tentación es sumamente fácil. Porque quizás ese pecado te va a llevar a una mejoría para el beneficio de tu familia. Y es fácil, ¿no es cierto? Pero ¿sabes qué está pasando con eso?
le estás dando un mal ejemplo a tus hijos. Y no estás honrando a Dios. Solo por hacerle caso a las decisiones pecaminosas de tu marido. Y quiero que quede claro eso, hermanos. Estoy hablando de decisiones pecaminosas. ¿No es cierto? Fuera de ahí, dice las Escrituras, esposas, sujetarse a sus maridos en todo. Menos en las cuestiones pecaminosas. Entonces, date cuenta, aquí ¿quién está mintiendo? Abraham, ¿no es cierto? Está mintiendo Sarai y todo iba conforme a lo planeado, ¿no es cierto? Versículo 2 y versículo 13. Y vean qué pasa, versículo 16. Génesis 12, versículo 16. Regresamos. Génesis 12, versículo 16. Vean lo que dice Génesis 12, versículo 16. E hizo bien a Abraham por causa de ella. Esto es, Faraón hizo bien a Abraham por causa de Sarai, y él tuvo, o mejor traducido, y le dio, o sea, el Faraón le dio a Abraham ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Nota, aquí está, la mentira trae beneficios, ¿no es cierto? Beneficios temporales, por supuesto. Hermanos, así pasa con nuestras mentiras. Mentir sí te va a traer un beneficio, pero ese beneficio va a ser temporal. A veces el beneficio es mayor, a veces es mejor, a veces el beneficio es en años, a veces es inmediato en minutos, ¿no? Como todo pecado, hermanos, hay un placer temporal, hay un beneficio temporal. Pero escucha, tarde o temprano, como todo pecado, te va a alcanzar. El pecado te va a alcanzar. Tú no puedes mantener oculto un pecado, hermanos, por siempre. Tarde o temprano ese pecado va a ser descubierto, ya sea en esta vida o en la eternidad. Pero ese pecado se va a descubrir. Hay una frase, hermanos, que dice, el tiempo y la verdad van de la mano. Esta es una realidad. La verdad siempre sale a la luz, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, no pienses que ese pecado oculto, salud, ese pecado que tienes bien guardadito, nadie se va a enterar, ¿eh? No pienses eso. Tú debes estar consciente que si tú pecas, la forma que sea, y escondes ese pecado, tarde o temprano te van a descubrir. Eso le pasó a Abraham. Versículo 17. Dice, versículo 17, mas Jehová, escucha, hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas por causa de Sarai, mujer de Abraham. Quiero que veas algo muy importante. Aquí, hermanos, se está reflejando la misericordia ¿para quién? Para Sarai. Dios está reflejando la misericordia para Sarai. Dios está protegiendo a Sarai de Faraón. No sabemos qué plagas específicas usó Dios aquí, pero fueron fuertes. Porque dice el texto, mas Jehová hirió a Faraón y a su casa ¿con qué? Con grandes plagas. Ve, hermanos, el principio que estamos mencionando. La mentira va a afectar a las personas que te rodean. Ve el Faraón, él ni la debía, ¿no es cierto? Por Faraón. Y Abraham, hermanos, y Sarai, como coloquialmente se dice, se lo llevaron entre las patas. Se lo llevaron entre las patas. Esta es una lección muy grande para nosotros, ¿no es cierto? De nuevo, la mentira, hermanos, va a involucrar a las personas que te rodean. Tú puedes, hermanos, traerle un mal a tus hijos. Tú puedes traerle un mal a tu cónyuge, a tus padres, a tus hermanos, a tus amigos, a tus vecinos, etcétera, por causa de tu pecado, por causa de tus mentiras. ¿Se dan cuenta lo delicado que es el pecado de mentir? Es muy delicado. Y vean versículo 18. Versículo 18. Entonces Faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? ¿Por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Nota algo importante, hermanos. Por las preguntas que está haciendo Faraón a Abraham, de alguna manera, no lo dice el texto,
pero de alguna manera Faraón supo por las plagas que Sarai era mujer de Abraham. Por alguna manera. Por eso le dice, ¿por qué no me declaraste que eras tu mujer? ¿No es cierto? Pero nota otra vez, las mentiras de Abraham están siendo expuestas. Y Abraham está siendo humillado por falta de su integridad. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza para Abraham. Aparte, hermano, nota que las preguntas que hace el faraón como que nos hace ver como si él hubiera sido, hermanos, responsable de todo lo que está pasando, ¿no? O sea, Faraón está apuntando directamente a Abraham, no a Sarai. Es una vergüenza mayor, ¿no es cierto? Abraham, si me hubieras dicho, no lo hubiera tomado como esposa. O sea, aparte de todo, Faraón, hermano, siendo un incrédulo, siendo un pagano idólatra, está mostrando más integridad que Abraham. ¿Te das cuenta de esto, hermanos? Aquí hay un incrédulo que muestra más integridad que un creyente. Eso es triste. Y eso es vergonzoso. Esto es lo que sucede exactamente con nosotros, hermanos. Esto sucede con nosotros. Porque cuando nosotros mentimos, cuando nosotros pecamos en general, y un incrédulo sabe que somos cristianos y te descubren tu pecado, cuando ese incrédulo te reprende, cuando te dice, ¿por qué haces eso? Pues no que eres cristiano. Caes en una vergüenza. Caes en una falta de integridad, ¿a poco no? Esto le pasó a la iglesia en Roma. Vean lo que dice Pablo en Romanos 2:17. Romanos 2:17. Romanos capítulo 2, versículo 17. Vean lo que dice. Romanos 2, versículo 17. ¿Ya lo tenemos? Escucha, le dice Pablo a la iglesia de Roma, he aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley y te glorías en Dios y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas lo mejor y confías en que eres guiado de los ciegos, luz de los que están en tiniebla, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú, pues, que enseñas a otros, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas a los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios. Porque como está escrito, escucha, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes. Simplemente Pablo está diciendo, tú te dices judío, pero pecas en contra de Dios. Y los gentiles blasfeman el nombre de Dios por tu culpa, porque eres un pecador que deshonras a Dios. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza. Así como Abraham. Faraón era el incrédulo. ¿Se da cuenta del pecado de Abraham? ¿Del pecado del creyente? ¿No es cierto? Y aparte el incrédulo te reprende sin saber la palabra de Dios. Hermanos, que Dios nos guarde de esto. Porque sería una deshonra tremenda para Dios y para la iglesia que nosotros estemos en esta posición de que un incrédulo te tenga que corregir porque no sabes cómo vivir la vida cristiana. Es una vergüenza total. Esto es terrible, hermanos. Pero vean Génesis 12:19. Continúa la reprensión del faraón. Génesis 12:19. Y le dice, ¿por qué dijiste, es mi hermana, poniéndome en ocasión de tomarla para mí por mujer? Ahora pues, he aquí tu mujer, tómala y vete. Nota, hermanos, cómo probablemente aquí Faraón
le pidió que se fuera porque Faraón tuvo miedo de seguir expuesto en la ira de Dios. Por eso le dijo, vete, ¿no es cierto? Y versículo 20, entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abraham y lo acompañaron y a su mujer con todo lo que tenía. Nota la palabra acompañaron. Esta palabra de acompañaron en hebreo es salá, que se traduce mejor como escoltaron. Pero ¿saben algo interesante, hermanos? La idea es que lo guiaron a la salida. Pero, hermanos, esta palabra no necesariamente se está refiriendo a que lo expulsaron de manera involuntaria, ¿no? Como si lo estuvieran forzando, ahora te vas, ¿no? Y una patada y que salga de la ciudad, no. Esta palabra, hermanos, da la idea de que fueron muy amables con Abraham, ¿no? Amablemente te pido que salgas. Esa es la idea. ¿Por qué? Porque Faraón, hermanos, tenía miedo de volver a encender la ira de Dios. Faraón no quería problemas con el Dios verdadero. Sin embargo, hermanos, aquí podemos decir que Abraham está saliendo por la puerta de atrás, no por la puerta grande. Él salió humillado. Él salió, hermanos, expulsado de una manera cortés, junto a su familia, junto a sus siervos, junto a sus posesiones. Obviamente, Abraham y su familia, hermanos, perdieron credibilidad en frente de este faraón, ¿no es cierto? Es obvio. Perdieron credibilidad. Esto mismo sucede con nosotros, hermanos. Cuando tú pecas y un incrédulo te ve, ¿qué pasa? Lo mismo, pierdes la credibilidad, ¿no es cierto? Te vas para abajo, pierdes esa integridad. Por ejemplo, tú, padre o madre, cuando mientes y tus hijos se dan cuenta, tú dices una cosa, pero a la hora dices otra o haces otra, todo lo contrario. O lo más común, tú tienes un compromiso, ¿no es cierto? Y por X situación tú ya no pudiste llegar a ese compromiso. ¿Y qué es lo que comúnmente hacemos? Es que se me atravesó algo bien importante y por eso te cancelé, discúlpame. Pero tus hijos, que estuvieron todo el día contigo, se dieron cuenta que no era así. Se dieron cuenta que tú mentiste porque estabas de ocioso, ociosa en tu casa haciendo cosas no importantes. ¿Y qué pasa ahí? Pierdes la credibilidad delante de tus hijos, ¿a poco no? La pierdes. Esto es una realidad, hermanos, y esto pasa con cualquier otro pecado. Tú como cristiano o cristiana, cuando pecas, cuando vives en pecado, cuando no predicas con tu vida lo que estás predicando con tus palabras, entonces vas a perder la credibilidad. ¿No es cierto? Te vas a ir por los suelos. Esto es lo que pasa, hermanos, cuando nos dejamos llevar por nuestros pecados. Vas a perder la credibilidad. Esto es lo que nos está enseñando la historia de Abraham. Pero ¿sabes algo, hermanos? Hay una lección más grande que podemos saber aquí. Hay una enseñanza muy grande que nos enseña esta vida que estaba pasando Abraham aquí. ¿Sabes cuál es? Es la misericordia y la gracia de Dios en la vida de Abraham y Sarai. Porque piensa en esto, hermanos. Ellos dos mintieron, ¿no es cierto? ¿Qué merecían por ese pecado? Ser juzgados por Dios. Dios pudo decir, ¿qué crees, Abraham? Mentiste. Y por lo tanto, dejaré que Sarai cometa adulterio con el faraón para que eso lo tengas siempre en tu mente. Dios pudo hacer eso, ¿no es cierto? Sí, es cierto, Abraham fue humillado por el faraón, ¿no es cierto? Pero si Dios no hubiera intervenido, hermanos, todo hubiera sido peor. Dios pudo juzgarlos. Él pudo permitir, hermanos, que esta consecuencia de su pecado fuera peor. Sin embargo, Dios, por su gracia, no juzgó el pecado de ellos. ¿Esto qué es? Esto es gracia pura. Esto es gracia pura. Y esto nos muestra la fidelidad de Dios cuando Él cumple sus promesas, a pesar del pecado de Abraham y de Sarai. Hermanos, esto nos tiene que motivar a que tú seas agradecido por Dios, por su gracia. ¿No es cierto?
porque esto merecíamos también nosotros. Cuando pecamos delante de Dios, tú mereces ser juzgado por Dios, pero por pura gracia, Dios no te juzga. Y cuando tú piensas en esto, hermanos, esto te debe de motivar a no tomar la gracia a la ligera. La gracia de Dios no se toma a la ligera. ¿Sabes por qué? Por una cosa muy importante. Porque Dios, hermanos, escucha, no está obligado a tratarte como Abraham y Sarai. Él trató así a Abraham y a Sarai, ¿no es cierto? Y la realidad es que muchas veces Dios no nos trata como a Abraham y como a Sarai. No pienses, hermanos, de que porque Dios es un Dios de amor y de gracia, entonces cuando yo peco, pues entonces Dios me merece tratar o me tiene que tratar como trató a Abraham y a Sarai, de manera amable, sin juzgarlos. No, no es así, hermanos. Quizás tú puedes decir, yo soy creyente y ya vi la historia de Abraham y Sarai, no les pasó nada. Fue una humilladita nada más por ahí, pero pues, no pasa nada. No, hermanos, no te confundas. Dios es misericordioso y lleno de gracia, ¿sí? Pero también es santo y justo. Y claramente dice su palabra que Él va a azotar ¿a quién? A todo el que lo recibe como hijo. Y cuando tú y yo pecamos como cristianos, merecemos la disciplina de Dios. ¿No es cierto? ¿Y Dios cómo te va a disciplinar, hermano? De muchas maneras. Él te puede disciplinar de enfermedad. Él te puede disciplinar para que tengas quizás una necesidad temporal, una aflicción en tu corazón. O quizás Él tenía preparado una bendición, pero ahora te la va a quitar. Y Él está en todo su derecho de hacer eso, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nosotros lo merecemos. Recuerda esto importante, hermanos. El hecho de que tú no lo hagas, o que Dios, más bien de que Dios no te dé a ti lo que mereces, no significa que Dios siempre lo va a hacer. Esta es una realidad que tenemos que tener en mente. Por su gracia Él no lo hace. Pero hermanos, yo me merezco ese castigo, ¿no es cierto? Pero Él no lo hace. Por eso, no juegues con la gracia de Dios. No te atrevas a decir, yo soy un hijo de Dios, yo soy una hija de Dios, y Él es amor, Él es paciente conmigo. Y al final, Él sabe que yo lucho con mis pecados, así como Abraham y Sarai lucharon con los suyos. No, hermanos. Si te expones a la disciplina de Dios, es porque has pecado en contra de Dios. Y además va a llegar la vergüenza, y quizás una vergüenza pública. Solo piensa en esto, en el pecado de Abraham, ¿quién se enteró? ¿Quién se enteró en el pecado de Abraham y de Sarai? Pues todo el mundo. En primer lugar, Faraón fue el afectado, ¿no es cierto? De ahí los siervos de Faraón. De ahí todos los siervos que tenía Abraham, ¿no es cierto? Y entonces todos empezaron a hablar, ¿no es cierto?, del gran pecado que Abraham había cometido, de entregar a su esposa para que se acostara con Faraón y salvar su vida. Qué vergüenza, ¿no es cierto? Todo el mundo se entera de su pecado. El pecado trae consecuencias graves, hermanos, y Dios las permite para disciplinarnos. Entonces, hermanos, que esto nos anime a tener vidas íntegras delante de Dios. Y sobre todo, hermanos, que esto nos anime a tener corazones gratos delante de Dios, porque sí es cierto, Él nos ha salvado, Él nos ha mostrado su gracia en la salvación, pero también, hermanos, Él nos ha mostrado su gracia en medio de nuestro pecado, porque no nos da lo que realmente merecemos, y eso es gracia pura para nuestras vidas. Hay que agradecerle a Dios por eso. Amén. Pues aquí acabamos, hermanos.